Bien, y ahora sí creo que sí se puede ver. Ok, justo la semana pasada, iniciando un poco la clase, les mencioné acerca del tema, ¿no? Que era técnicamente denotación y connotación. Les había hecho un resumen del resumen del resumen sobre lo que trataba, ¿no? Recuerda que denotación y connotación vamos a ir haciendo un poquito de recordar un par de cosas. Denotación y connotación pertenece aquí a lo que sería la segunda o tercera pregunta. Está enfocado básicamente en lo que sería un término. Un término o frase en el mejor de los casos. Cuando es frase es mucho más sencillo. Cuando es término es donde se complica un poco más. Y recuerda que cuando es frase usualmente, vamos a ponerlo por acá abajito. Ya. Cuando hablamos de frase, vamos a ponerlo por acá así. Ya, no. Frase te pide básicamente la connotación, ¿no? ¿Qué cosa significa esta frase? ¿A qué se está haciendo alusión con lo mencionado? Usualmente es algo subjetivo, es algo figurado, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá, subjetivo, o si no, sentido figurado, ¿no? Bien, esto, ahora, la diferencia, como ya te había mencionado la semana pasada, no, sino este lunes que acaba de pasar, es que denotación hace referencia a un significado mucho más literal, ¿no? Literal te van a pedir técnicamente el significado directo, ¿no? El significado directo de la palabra, te van a pedir el sinónimo directo. A eso técnicamente está haciendo alusión, ¿no? Dentro de tus alternativas tendrías que marcar o el significado o lo que sería el sinónimo directo en sí de la palabra a la que te están, bueno, ¿no? Pidiendo resolver el ejercicio. Y en el caso de la connotación es donde un poco más se complican las cosas, porque algunos tienen la habilidad para poder comprender metáforas rápidamente, otros de repente no. Y es ahí donde ocurren problemas, ¿no? A veces entendemos de forma muy literal, muy diferente a lo que se está diciendo cuando en realidad enmarca de repente una concepción un poco más subjetiva, un poco más metafórica, un poco más poética, ¿no? Por lo tanto, nada, ¿cómo es que se puede controlar esto? ¿Cómo se puede entrenar mejor? Leyendo. Y sobre todo prestando atención a tu curso de literatura. Porque acá mucho entra en juego esto. Ok, denotación, connotación. Vamos a leer acá rápidamente qué cosa te están mencionando. Vamos a poner acá con eso. Bien, te dice, la denotación y connotación son dos conceptos fundamentales en el análisis lingüístico que permiten entender cómo las palabras adquieren significados en el contexto de un texto, ¿no? Esto, ¿no? ¿Qué tipo de significado adquiere de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación que te está plasmando el autor en el momento, ¿ya? La denotación se refiere al significado literal, lo que te estaba mencionando, y objetivo de una palabra, mientras que la connotación abarca asociaciones, emociones y matices subjetivos que esta palabra puede evocar. Ahora ya no bueno, no se incluye dentro del prospecto, si mal no me acuerdo, los textos literarios. Antes sí había, pero lo que todavía continúa son los textos científicos. Por lo tanto, usualmente la denotación te pueden preguntar mucho en mayor medida cuando hablamos de textos científicos. Es curioso porque se te eliminó el texto literario, que algunos ya de por sí lo tenían ganado, ya que eran obras que usualmente en el curso de literatura se ven como por ejemplo la Ilíada, no sé, de algunos de Mario Vargas Llosa, de Ribeiro, de Arriedas, pero sí se incluyó el texto filosófico, donde ahí precisamente ustedes caen. Por lo tanto, vamos a quedarnos todavía acá con el texto científico en el caso de la connotación. Y claro, cuando hablamos ya ahora sí de la connotación, ¿qué tipos de textos pueden estar enmarcados acá? Claro, entonces que aparece por obra y gracia del Espíritu Santo, podría ser un texto literario, que ya dudo mucho porque ya no está dentro del prospecto para ustedes al menos. O si no, acá entraría uno de los más complicados, ¿no? Que sería el texto filosófico que se ve casi en las últimas semanas y que te voy avisando si es que no sabes. En tu cuarto examen va a venirte un texto filosófico sí o sí, ya sea desde el lado de un texto mixto con una infografía, con una imagen de acompañamiento, o en formato del texto dialéctico donde dos posturas filosóficas se van a enfrentar. Pero eso ya lo vamos a ver ya casi al final del ciclo. Y bueno, eso, ¿no? ¿Qué más nos dicen por acá abajo? El análisis de denotación y connotación nos permite apreciar la riqueza del lenguaje, cómo las palabras pueden transmitir información directa, ¿ya? Y al mismo tiempo sugerir matices más profundos. Esto obviamente
vinculado a lo que sería el uso correcto de una denotación y connotación. Explorar estos elementos en un texto proporciona una comprensión más completa de cómo las palabras moldean la comunicación y cómo el significado va más allá de la simple definición. En tu caso, cuando egreses a la universidad, dudo mucho que apliques el sentido connotativo, pero sí bastante la denotación. Por lo tanto, vamos a ir igual despacito. Pero lo que sí o sí deseo que tú sepas es la diferencia entre estos dos y que no te confundas, por favor. Abre bien tu ojo. Así como hay problemas con el sinónimo y el antónimo porque piensas que sí o sí siempre te van a pedir un sinónimo, lo mismo pasa en el lado de la denotación y connotación. Y lo más probable es que dentro de tus alternativas, cuando te piden, por ejemplo, denotación, dos de ellas o una de ellas esté enfocado a la connotación de la palabra que te están colocando dentro del enunciado. Por lo tanto, debes de tener bastante cuidado, ser bastante minuciosa, ¿ya? Por favor, ten mucho cuidado. Luego aquí ya vamos a tener por acá el primer texto, donde son dos palabras y una frase. Pero en sí esto sería todo por lo que corresponde a la teoría. Me imagino que en el PPT ya se debió ver de repente algunos ejercicios y demás, pero más que, bueno, la práctica de los ejercicios en cuanto a este tema en sí ya se ve dentro de los mismos textos. Como te digo, si bien ya cuento, si es que apuntaste con las claves bien, pero si en caso que no, mejor todavía, porque ya ahora sí vamos a ver la justificación del por qué sería cada una de las respuestas que les había indicado, ¿ya? Otro punto más para hacerte mención. En el caso del texto, claro, en el caso del texto en inglés ya es otra forma de ver el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es un poco complicado que te pregunten por la connotación de tal palabra. Usualmente es a qué se está haciendo referencia, que implica solamente una denotación, nada más, porque tampoco se te puede complicar tanto. Ya se te complicará en la universidad cuando tengas que leer un texto que tu profesor te mande sobre, no sé, pues, ¿no? Algún autor de un país de habla inglesa. Pero por ahora no. Texto en inglés al menos lo tratamos de hacer un poco más tranquilo, un poco más directo para ti, no habrá tanta complicación, pero en lo que sí implica el texto mixto y el dialéctico, ahí sí puede haber un poco de mayor complejidad en el tema. Ahora, recuerda que con respecto a la segunda pregunta oscila mucho lo que es el sinónimo y la connotación. El antónimo te puede venir, sí, por supuesto, pero en mayor cantidad, o te preguntan por el significado directo o el sinónimo, o por el otro lado también te pueden preguntar por la connotación. Por lo tanto, debes de tener un poco afilado lo que es el sentido de poder comprender la metáfora que se te está plasmando o si no a qué se está haciendo alusión. Y como te digo, si te viene una frase en mejor medida, porque es mucho más sencillo, ya no solamente es el conflicto de una palabra con su significado directo y lo que podría haber dicho según el texto, sino que ya es todo un conjunto de palabras que solamente van a enmarcar una cosa, si quieras o no. Bien, entonces esto sería todo por lo que corresponde a la teoría. Los textos de por sí, bueno, los tipos de texto ya los vamos a ver creo que dentro de 2 semanas. Estoy muy segura, ya estamos creo que casi a la mitad del ciclo, llegando a la mitad del ciclo, aprox. Así que nada chicos, mucha suerte, no sé si habrán dado su segundo examen, pero si es que lo van a dar, igual, mucha suerte y abre bien tu ojo, como te digo, porque sí sabe la respuesta, sino que por el nerviosismo y demás, ves otra cosa, lees otra cosa. Bien, entonces vamos a dar unos minutos para que se pueda leer el texto, igual lo leo yo, más o menos interpretamos qué cosa nos quiere decir. Esto y nada, pues no comenzamos a resolver. Lo bueno es que son 3 preguntas, que es técnicamente el texto de ejercicio con respecto al tema para ver qué está pasando y de ahí ya continúan siendo los textos de siempre, ¿no? Aquí ya empezamos con el texto mixto, de ahí continuamos con el texto dialéctico. Uno de los puntos que quería mencionarles es que esto del tema del COVID se está viendo repetido, al menos en este ciclo, no sé si te habrás dado cuenta. Por lo tanto, préstale un poco de atención. Creo que ya a estas alturas tú estás informado sobre lo que pasó con la pandemia, porque lo más probable es que tú hayas estado en el colegio cuando brotó todo esto. Así que ya has tenido de repente a tu familia por ahí psicoseada. Por lo tanto, nada. Ya tú, lo bueno es que es tu realidad, bueno, ha sido tu realidad. Conoces, pero trata, como digo, de buscar argumentos tanto a favor y en contra, por ejemplo, sobre las vacunas. ¿Por qué?
porque eso es el tema que están tratando mucho, ¿ok? Por lo tanto, nada, esto, independientemente estés a favor o en contra de tal o cual vacuna, eh, que espero que no estés en contra. eh, Nada, investiga sobre todo los argumentos que se tiene para ambas posturas. Lo de las fake news también es otro tema que estoy viendo mucho. Por lo tanto, nada, con las fake news no hay ningún problema porque es algo cotidiano para ti, es algo sencillo. Y por acá está mencionando otra vez lenguaje y filosofía, no sé por qué. Pero bueno, aquí está mencionándolo de nuevo. No sé en qué semana vas, bueno, sí sé en qué semana vas, pero no sé qué tema vas en filosofía, por lo tanto ten cuidado. Y nada, bueno, acá está el texto en inglés de siempre. Recuerda que en el texto en inglés, para tus exámenes de pre, los temas principales es técnicamente composiciones sobre viajes o sobre una situación que está ocurriendo. Bien, listo. Entonces esto es lo que te podría dar de antemano y ahora sí, 5 minutos exagerando y comenzamos a leer el primer texto.
Ok, chicos, a ver, continuamos. Tenemos, como les decía, el texto de prueba que básicamente es para ejercitar un poco el tema que vamos a ver, bueno, que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Que es denotación y connotación. Bien, a ver, dice, preveo que el empresario académico que se propusiera crear una facultad de pseudociencias no tendría la menor dificultad en reclutar profesorado y alumnado, sobre todo por cuanto en este campo no caben pruebas de idoneidad. Tampoco tendrá dificultad alguna en formar una biblioteca especializada en pseudociencias, como puede comprobarse visitando cualquier librería, pero seguramente el empresario tendría que hacer frente a la competencia de las facultades de ciencia, medicina e ingeniería. En este caso podrá recurrir a los argumentos siguientes que ofrezco sin cargo. Primero, la libertad académica incluye la libertad de enseñar cualquier cosa, incluso que 2 más 2 es igual a 7 y que la Tierra es plana. Segundo, puesto que la ciencia es falible, es posible que la pseudociencia de hoy sea la ciencia de mañana. Tercero, en la época postmoderna todo es relativo. No hay verdades objetivas ni es necesario poner a prueba lo que se conjetura. Cuarto, el tiempo es oro y se lo ahorra aprendiendo una pseudociencia en lugar de una ciencia. Quinto, el instrumental que necesita la investigación experimental se está haciendo tan costoso que incluso a los países más poderosos les convendría cultivar disciplinas que no requieren experimento alguno. Sexto, la universidad postmoderna es una empresa y tal como tiene el derecho y el deber de suministrar los productos que demanda el consumidor. Séptimo, en ciertos países ya funcionan facultades de humanidades en las que no se enseña, sino doctrinas postmodernas. Por ejemplo, que la historia es una rama de la literatura y facultades de psicología en las que se enseña exclusivamente el psicoanálisis. La facultad que propongo no hace sino generalizar y proclamar abiertamente lo que otras hacen en forma estrecha y solapada. Estos argumentos me parecen impecables, solo me asaltan 3 dudas. Primera, ¿se legitiman el autoengaño y la estafa al enseñarnos en la universidad? Segunda, ¿es necesario que la universidad deje de ser el principal taller de búsqueda de verdades? Tercera, dado que el derecho al macaneo es uno de los derechos del hombre, ¿por qué exigir diploma para ejercerlo? Bien, el tinte del texto ha sido bastante irónico, ¿no? Bastante curioso, porque el autor está hablando de una forma muy jocosa acerca de el psicoanálisis en sí, ¿no? Si mal no puedo, si mal no estoy comprendiendo. Y por eso obviamente lo catalogan con pseudociencias. Recordemos que llega un momento en el que los filósofos que están orientados hacia la vertiente que es un poco más positivista, un poco más de combinar lo que sería la filosofía con la ciencia o dedicar a la filosofía en el cuestionamiento de la ciencia o apoyarla, son los que van a rechazar terriblemente el psicoanálisis, ¿no? Todas las teorías de Freud, sumado a otros 2 puntos, ¿no? Que sería el marxismo y también a la religión o lo metafísico. Ya, entonces, básicamente lo que estamos presenciando ahorita es que Bunge precisamente está dando un discurso en el que está rechazando que ahora, bueno, no que en aquel tiempo, en la universidad se están enseñando cursos, teorías sobre lo que sería catalogado para él como pseudociencias, y dentro de ella incluye, pues, no el psicoanálisis, que para él no podría ser ciencia por ningún lado. Es más, incluso había problemas con la misma psicología, donde no se sabía si aceptarla o no, mucho desde el lado de la filosofía, porque consideraban que era como que un hijo que se estaba yendo de su madre, que sería la filosofía, pero se estaba yendo de una forma un poco abrupta también. Por lo tanto, bueno, eso es un poco el contexto que te puedo dar acerca del texto, porque sí me pareció bastante curioso ese tiempo cuando leía Bunge en este tipo de argumentación. Bien, entonces para ello tenemos que ver el significado de prever, prueba de idoneidad y también solapada, ¿no? Aquí te están pidiendo primero la denotación de prever. Dice acá, preveo que el empresario académico que se propusiera crear una facultad de pseudociencias no tendría la menor dificultad en reclutar profesorado ni alumnado. Ok, hasta aquí nomás hay que leer para poder comprender un poco qué está pasando por aquí, ¿no? Prever. Bien, entonces vamos a ver. Una suposición, una tesis arbitraria sobre las preferencias científicas de los académicos, una investigación sistemática que describe la carencia de bibliotecas,
una hipótesis sobre el contexto empresarial académico de Sudamérica, ¿no? Se está yendo mucho más allá todavía de lo que el texto te está explicando. Una conjetura científica elaborada a partir de una investigación objetiva. Investigación objetiva no tanto, simplemente es la postura del autor con respecto a la psicología en sí, bueno, no el psicoanálisis, para ser mucho más minuciosa. Por lo tanto, investigación objetiva no tanto, es el punto de vista, es algo subjetivo. Y tenemos por el lado de la A una suposición en tanto pesimista sobre el panorama académico actual. Claro, esta sería la respuesta, porque ahí el resto no tiene mucho sentido. Se está yendo mucho más allá de lo que están solicitando, ¿no? Están siendo muy abiertos, están siendo demasiado generales. Este es el único que está siendo específico. Uno, y dos, no se habla directo de la denotación de lo que sería el término, ¿no? Que está haciendo referencia con preveo, pero vamos al sentido más directo, el sentido más literal. Por lo tanto, sería denotación, la letra A. Dos, en el texto de la frase prueba de idoneidad, con nota, y ahora vamos a ver connotación. ¿Qué ha pasado por acá? ¿Dónde está? Ya. Sobre todo por cuanto en este campo no caben pruebas de idoneidad. No caben pruebas de idoneidad. ¿A qué se estaría refiriendo? Capacidad probatoria de los científicos. Capacidad probatoria. Rechazo de hipótesis pseudocientíficas. No, no te están hablando de un rechazo. Compromiso con la pesquisa o con la investigación. Recordemos que pesquisa significa investigación y pesquisa es un término que se repite bastante en los textos de habilidad verbal. Por lo tanto, si es que no sabía su significado, ya te lo estoy dando. Pesquisa es investigación. Confirmación o refutación de hipótesis. Ya, ok, acá está siendo un poco más específico. Y tenemos capacidad de análisis de los científicos. Capacidad de análisis, no tanto sería eso, ¿no? Por lo tanto, nos quedaría solamente la letra B, ¿no? Dicha frase precisamente refiere al análisis al que están sometidas las hipótesis bajo una prueba científica, claro, ¿no? Que pueden ser de confirmación o de refutación. Bien, entonces por esto, la 2 sería la letra B. Y 3 dice la palabra solapada, de nota. Y esto está casi en la parte final de acá. Bien, la facultad que propongo no hace sino generalizar y proclamar abiertamente lo que otras ofrecen, lo que otras hacen en forma estrecha y solapada. Descuidada no va a ser, no sé, descuidado acá no tiene ningún lado. Desesperación, tampoco. Desamparo, tampoco, ¿no? Desinteresado, tampoco. Además están pidiendo denotación y mira, solapada, solapar, disimular, podría ser. Por lo tanto, este sería entonces el único término que sería apto para ver qué cosa nos está ofreciendo en sí el significado de solapar algo. Bien, entonces 1A, 2B, 3C. Bien, esto sería la justificación del por qué cada una de las preguntas tendría esta respuesta, ¿ya? Y como digo, estamos viendo también que Bunge se está repitiendo, por lo tanto, a prestar un poco atención sobre los temas que él trata. Igual ya te los he mencionado en clase, recuerdo. Bunge se enfoca mucho más en lo que sería filosofía de la ciencia, epistemología, en cuanto a Perú, epistemología también tiene vínculos con el filósofo Karl Popper. Por lo tanto, más o menos por ahí vincula. Sobre todo, Bunge tuvo un altercado con él en uno de los textos de habilidad verbal. Ahí te narran un poco en qué consistió este altercado. Pero eso me imagino que ya lo veremos después. Bien. O si no, le puedes preguntar a tu profesor de filosofía. Bien, entonces vamos con ya el texto 1, que sería acerca del COVID. Igual 5 minutos y comenzamos a leer. Recuerda que este ya es un texto mixto, por lo tanto, hay que prestarle atención acá a la imagen que de por sí ya está teniendo un significado un poco mucho fuerte, ¿no? Sobre el SARS, MERS, SARS-CoV-2, de acuerdo a los años cómo ha ido evolucionando. Por lo tanto, esto vamos a tener que ver qué vinculación tiene con lo que ofrece el texto. Bien, chicos, 5 minutos y volvemos.
Ok, chicos, a ver, continuamos. Tenemos, a ver, el virus que causa COVID-19, el SARS-CoV-2, ya infectó globalmente a más de 128 millones de personas y causó la muerte de más de 2,8 millones. Como te digo, esto es parte de tu realidad. Prácticamente has estado en secundaria, encerrado, viendo cómo no tuviste fiesta de promoción por culpa del COVID. De repente, puede ser. Bien, pero a más de un año de los primeros casos reportados en la ciudad china de Wuhan, el origen del virus sigue siendo un enigma. Más o menos, ¿ah? Porque como también creo que ya te había dicho, existen bastantes teorías de conspiración sobre eso. No fue un murciélago, fue un gusano, ¿qué cosa fue? No cocinaron bien al murciélago, lo sirvieron medio crudo. Bueno, tampoco se ofrecen respuestas en el informe divulgado este martes por la OMS. Tras la visita china de un equipo internacional de investigadores, los expertos llegaron a Wuhan en busca del origen del virus, pero debieron contentarse con muestras y evidencia aportada por las autoridades chinas. Precisamente este hermetismo que hay con respecto a la información por parte del gobierno chino es lo que causa bastante especulación, ¿no? Sin embargo, si sabemos un poco, o bueno, conocemos un poco acerca de cómo es el funcionamiento de una sociedad asiática, ¿sí? Sabemos que de por sí son muy reservados para bastantes cosas, independientemente si se trata de salud pública o no. Son bastante reservados porque la cultura de ellos es ser así. A diferencia de nosotros que sí somos demasiado abiertos, diría yo. Ante estas dificultades, ¿qué se sabe entonces del origen del SARS-CoV-2? En estos momentos, todas las hipótesis están sobre la mesa, afirmó el director de la OMS, pero, de acuerdo al informe de su institución, lo más probable es que el virus haya pasado de murciélagos a humanos a través de alguna especie de animal intermediario, así que aquí se descarta lo de la sopa de murciélago, ¿no? Asimismo, califica la hipótesis de que el virus que se haya fugado de un laboratorio de Wuhan. Ah, eso también ha sido una de las ideas que estuvo rondando también, ¿no? Algo que China rechaza como altamente improbable, aunque no la descarta enteramente. Eso también es otra forma, un poco la ambigüedad, ¿no? Que genera bastante desconcierto. Tedros afirmó que la hipótesis requiere mayor investigación potencialmente en otras misiones de expertos, o sea, tienen que ir a investigar un poco más vuelos, más veces técnicamente para poder llegar a China y ver qué está pasando. Bueno, ver qué ha pasado. Sin embargo, aún con misiones adicionales y mayor transparencia de datos por parte de China, resolver el misterio del origen del SARS-CoV no será fácil. Y sí, pues no, como les comento, son bastante herméticos. Por lo tanto, esto genera que haya bastante especulación sin tanto fundamento. Sin embargo, si te das cuenta, bastantes personas ya desde el 2022 aprox han ido a visitar los mercados de Wuhan, donde precisamente se da la venta de animales y es un poquito mucho cuestionable, chicos. Bueno, acá igual comemos suri, ¿no? Y no nos pasa nada. Pero bueno, en fin. Listo. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que nos dice el texto. Y ahora sí tiene un poco más de sentido la imagen, ¿no? Porque en el texto nos proporciona la idea en sí de que se adoptó el virus, no directamente por comer tu sopa de murciélago, sino porque un animal vino y fue el intermediario para poder, ¿no?, captarlo también el virus en el hombre, ¿no? En el caso del SARS en el 2002 se dio a través de no sé qué animalito es este, pensé inicialmente que era un perro, pero el perro no es así. Segundo, parece un camello, por así decirlo, pero ahora falta identificar, pues, ¿no?, qué pasa ya con el COVID en sí, ¿no? ¿Quién fue el animal intermediario, ¿no? Para que pueda afectar al hombre. Si mal no me acuerdo, este tipo de relación entre infecciones y demás en biología tiene un nombre. Exactamente no me acuerdo cuál es. Espero que tú sí te acuerdes. Bien, entonces tenemos ahora sí ya el tema central del texto. Chicos, denme unos segundos, por favor, ahorita comienzo a resolver ya. Me he pasado acá.
Bien, ya está, disculpen más bien. Bien, ok, entonces tenemos la pregunta por el tema central. ¿Cuál sería? A ver, la fallida e improductiva misión de la OMS. O sea, sabemos que no tuvo mucho impacto, o bueno, no recopilaron tanta información como hubiese querido la Organización Mundial de la Salud, pero no es que sea eso el tema central, ¿no? Así que, e improductiva no fue porque sí llegaron a ver un par de cositas, ¿no? El origen incierto del virus de la COVID-19, ya puede ser. La hipótesis sobre la COVID-19 en China, ya, esto de acá es importante, ¿no? Origen incierto y por acá tenemos hipótesis. Vamos a dejarlo a mí igual por acá. El inicio y avance del COVID en Perú. ¿En Perú? No, pues no, nos hemos quedado con que se ha dado un viaje a China, pues, y ahí nomás murió todo, no se vio acá quién se vacunó primero. Las misiones del OMS a China y Wuhan. Misiones quiere decir que en el texto nos han relatado no solamente un viaje, sino varios, y en este caso no ha pasado, por lo tanto tampoco sería la letra E. Y nos quedamos entre la B y la C. Acá es importante porque acá te habla de la hipótesis o el origen incierto. ¿A cuál de los dos le está dando mayor peso el autor? En este caso sería obviamente A, el origen incierto. Y es ahí donde se derivan las hipótesis. Esto de acá es como un orden de sucesión. Parte de esto para poder llegar hacia las hipótesis. ¿Okay? Por lo tanto, en la 1 sería la letra A. En la número 2 dice, todas las hipótesis están sobre la mesa, que connota, no que denota, sino que connota, a ver. Acá te dice, ante estas dificultades, ¿qué se sabe entonces del origen del COVID? En estos momentos todas las hipótesis están sobre la mesa. Vacilación, dogmatismo, legalidad, arbitrariedad, cientificidad. O sea, tenemos bastantes acá pruebas y estamos en una situación un poco de duda porque no sabemos qué hacer. Cientificidad no va a ser. Legalidad no tiene nada que ver. Dogmatismo, mucho menos. Vacilación, recuerda que significa duda. Ya, duda. Incertidumbre. Por lo tanto, esta sería tu respuesta. Incertidumbre. Sería tu respuesta, ¿ya? Porque es la que se está ajustando mucho más. Decir que todas las hipótesis están sobre... Es igual que decir las cartas están sobre la mesa. Tú elige. ¿Y a qué hace referencia? Cuando tú tienes diferentes posibilidades y no sabes qué hacer, porque todas igual te pueden convenir, ¿ya? Por lo tanto, sería la A. 3. Se infiere que el informe divulgado por la OMS acerca del origen de la COP, ¿qué ha pasado con esto? Recuerda que te están pidiendo una inferencia. A ver, vamos. Muestra errores comunes de informes ya presentados. ¿Ya presentados? Es un material corroborado científicamente por la OMS. Sí, podría ser, pero es como que solamente se estuvieran ajustando unas cosas. No sé qué tanto, pero igual vamos a ponerlo en stand-by. Ofrece respuestas temerosas. Temerosas no es que sea temeroso, sino simplemente se están relatando acá cosas que pasan. Pueden presentar un influjo de las autoridades chinas, claro, porque precisamente se rechaza mucho el dogmatismo, el dogmatismo que hablo, el hermetismo que existe con respecto a la información que se recopila dentro de la misma China. Y si no dejan que otro organismo internacional pueda intervenir en ello, quiere decir, o bueno, deja sospechas muy altas de que el mismo gobierno chino esté manipulando la información y eso no es bueno. ¿Es una respuesta sólida sobre el origen sólida? No, porque todavía están aquí variando. Por lo tanto, estamos entre la B o la D. Igual, como te digo, es un material corroborado científicamente. No es que sea tanto así porque al final no lograron experimentar nada, pues porque si China no proporcionó los medios para hacerlo. Bien, acá en la 4 tenemos, tomando en cuenta la relación entre el texto y la imagen, es compatible afirmar que, ya, hablamos de una compatibilidad, más o menos un copy-pega que se puede dar. Cada 10 u 8 años aparece un nuevo virus en el mundo. Esto está yéndose mucho más allá de lo que en sí estamos concibiendo. Indudablemente el murciélago es el que originó la COVID-19, no porque aquí no aparece acá el murciélaguito, por lo tanto, no. Y indudablemente levanta sospechas, por lo tanto, no. La COVID-19 puede haberse originado a partir de un animal. Ya, esto está un poco más general que se podría vincular con lo que el texto está mencionando. La COVID-19 presenta otras variaciones como el virus MERS,
podría decirse que sí, pero en el texto no tanto lo menciona, ¿no? La misma persona contrajo todos los virus desde el año 2002. No, pues esto lo puedes marcar si es que no estás atento, si es que te pasaste de chistoso. Por lo tanto, nos quedaríamos con la letra C. 5. Si se confirmara que el virus escapó de un laboratorio en Wuhan, ¿qué pasaría? Bien, dice, todos los países del mundo tendrán que declararle la guerra a China. Imagínense que Perú le declara la guerra a China. Animales como el murciélago no podrían ser el origen de la COVID-19, no necesariamente. No necesariamente. ¿O sí? Se confirmaría que China quiso asesinar a varias personas del planeta. No, porque si estamos hablando de un escape del virus es porque no necesariamente se habla si es que hay una intencionalidad detrás de ello. Se corroboraría que la falta de transparencia de China tendría una motivación. Ya, precisamente es eso, la intencionalidad. Acá se está hablando de ello. Dicho laboratorio tendría que ser incinerado para evitar futuros peligros. O sea, sí, pero no tanto esto tiene vinculación con lo que te está mencionando el texto, ¿no? Es quedarnos simplemente con las ideas principales que el texto ha dado y con ello ver la compatibilización con la extrapolación que se está haciendo en la número 5. En este caso, lo único que nos queda sería la letra D, pues, ¿no? Sobre todo por el hecho de que en el texto te están mencionando a cada rato que China, como no libera información, te deja mucho que desear y sobre todo con el hecho de que pueden manipular los documentos, la información que se te esté dando. Por lo tanto, levantan muchas sospechas. Bien, ahora sí sigue el texto dialéctico, ¿ya? Por lo tanto, igual, 6 minutos, 7 minutos para que puedan terminarlo de leer, bueno, resolver, pero más que nada leer y poder ubicar argumentos principales.
Ok, chicos, a ver, vamos. Tenemos, a ver, texto 2A. Los llamados fake news no se originaron en esta época. Esas mentiras para hacer propagandas políticas con las noticias y los hechos provienen desde la izquierda del siglo XX, desde las técnicas del agitación y propaganda de los soviéticos, desde que se borraba Trotsky de las fotos de los mítines de Lenin, o se vendían cuentos como que la URSS tenía un buen nivel de vida. Ya, ok, ya más o menos identificamos cuál es el tinte político, ¿no?, del autor. Después con eso que Mao le había dado de comer a todos los chinos, cuando más bien generó hambrunas terribles, como ha sucedido con Corea del Norte, o que Cuba solo era un bordel de los gringos, era el segundo país en nivel de vida de la TAM tras la Argentina dorada de esos años. ¿Y quién hace un arte del fake news? Es Gramsci, con su brillante teoría de que las mentiras marxistas tenían que hacerse sentido común para que toda la sociedad se las crea como verdades evidentes. ¡Qué fuerte! Aquí se vendió la mentira velasquista de que la tierra es de quien la trabaja, cuando la tierra solo es de quien tiene el título de propiedad. Eso es muy importante porque ya cuando vean a Velasco van a discutir un poco acerca de ello, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasó cuando se proclamó todo esto de la tierra es de quien la trabaja? Que por qué se llevó a la quiebra técnicamente a varios de los campesinos a los cuales el gobierno les dio bastante parcelas de tierra y tuvieron al final que vendérselas a los mismos señores por los cuales había sido administrado por bastante tiempo. Aquí se vendió, bueno, ya, el taxi no es de quien lo conduce, sino del dueño del carro. Y sí, también. Como bien reseñó ayer Expreso, este 5 de diciembre se podría caer judicialmente otra mentira caviar de los 90. Otro fake news que fue inoculado como una verdad absoluta. Cuando era otra mentira, tal como esa que a Wilca lo mató el fujimorismo y que ya cayó, y que ya se cayó recientemente, o que Cipriani alguna vez aseveró que los derechos humanos son una cojudez cuando el religioso se refería específicamente a la coordinadora de derechos humanos. Me refiero a que ese cuento de que Leonor La Rosa había quedado con esos problemas físicos por la tortura, cuando todos los médicos le dicen que la razón fue otra, probablemente un aborto, un legrado, se fue a Suecia en cuanto vio que el cuento se caía. Otro fake que ahora nos quieren meter es que esos Inti y Brian son dos próceres bicentenarios de la democracia, cuando no eran más que dos jóvenes hasta con problemas policiales que salieron a armar lío a la calle por violentistas. Bien, como digo, bueno, acá el texto se llama, bueno, es de Aldo Mariátegui, ¿no? Fake news, Soros, Wilca, Leonor La Rosa, Cipriani, Inti Brian. De por sí Aldo Mariátegui no tiene para nada vinculación ideológica o, bueno, política con el señor José Carlos Mariátegui, ¿no? Aldo siempre se ha caracterizado por tener este tinte, que es un poco mucho de derecha, que siempre va a estar, bueno, ¿no? No sé, armando argumentos en contra de la izquierda. No digo que estén todo mal, sin embargo, por acá hay algunos deslices un poco fuera de lugar. Bien, esto por la parte de Aldo Mariátegui, y ahora vamos a ver el texto B. En el Perú, policías y manifestantes antigubernamentales se acusan mutuamente de impulsar campañas de desinformación. Desde el lado de los manifestantes, según el experto José Saldaña Cuba, se maneja que la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú criminaliza la protesta al considerar como acto de terrorismo cualquier actividad relacionada con la disidencia. Esta agencia de la Policía Nacional es una de las principales responsables de la producción de noticias falsas, pero no es la única. El Congreso, los partidos de extrema derecha están constantemente declarando este tipo de desinformación, explica Saldaña, quien ha publicado varias investigaciones sobre la criminalización de las protestas. Algunos agentes del orden en el Congreso y el gobierno peruano han acusado a los manifestantes de tener vínculos con el terrorismo. Además de sectores afines al gobierno de Boluarte, se vende la idea de que en las protestas en Perú hay una intervención por parte del gobierno de Bolivia, que preside Luis Arce. Qué extraño. Una de las narrativas es la que busca deslegitimar las marchas y tiene que ver con la supuesta intervención extranjera boliviana, que si bien la mueve un público conservador de derecha, no es la única. Tratan de buscar a un enemigo extranjero, considera Kana Shiro, investigadora de la Universidad de Lima. Bueno,
Situación parecida ocurrió cuando se criminalizó la participación de Inti Bryan en las manifestaciones del 2020. Esas narrativas han escalado el plano internacional. Entre algunos gobiernos de izquierda de América Latina se defiende la idea de que Castillo fue víctima de un golpe de Estado por parte del legislativo. Por ejemplo, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, dijo que condenaba el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que se está sometiendo el pueblo peruano, en referencia en contra de Boluarte. El mexicano Andrés Manuel, AMLO, también insinuó que Estados Unidos estaba detrás de la destitución de Castillo. Una vez más, aquí vamos a ver, ya, esta es una persona que no conozco, pero el título es La desinformación profundiza la polarización y la crisis institucional del Perú. Bien, por el lado de Aldo Mariátegui vemos que de por sí las fake news lo está vinculando a lo que sería propaganda política de izquierda, ¿no? Mientras que por el otro lado nos dice que tanto izquierda o derecha igual produce desinformación. Y hay que tener mucho cuidado porque algunas ideas pues se disparan, tal como pasó, por ejemplo, en el caso de Aldo, ¿no? Por ejemplo, con lo de Inti Bryan, que no estoy tan segura si es que realmente eso fue así, tal cual lo declara. Me refiero al hecho de que eran dos jóvenes con problemas policiales. Eso sí, no estoy muy segura. Bien, entonces, ya viendo leyendo estos textos políticos son muy buenos porque te hacen reflexionar un toque, al menos a ti en tu condición de estudiante que próximamente vas a ser universitario, porque vas a toparte con esta realidad mucho más fuerte, porque justo la Universidad Nacional que estás escogiendo para querer estudiar es muy política, por lo tanto, independientemente de si estudias, no sé, pues no tecnología médica, igual de una forma u otra vas a tener que participar del debate político, quieras o no. Porque si no, no serías estudiante sanmarquino. O no serías sanmarquino en sí. Bien, entonces ahora sí vamos con las preguntas, ¿no? El tema central de la discusión gira en torno ¿a qué? A ver, las mentiras de los académicos de izquierda más reconocidos del mundo. A ver, Aldo lo que está haciendo sí es mencionarte de repente de forma histórica qué cosa es lo que ha pasado, pero ambos no te hablan de los académicos de izquierda, pues. Las noticias falsas que generan los políticos de izquierda en todo el Perú. No solamente en el Perú, Aldo se ha centrado en hablar de otros más, de otros lugares, perdón, pero es tema central, o sea, la desinformación que conciben grupos de extrema derecha en el Perú, ya, una vez más, el mejor sistema político para el gobierno peruano y su población adulta, el mejor sistema político. Para nada, porque ni siquiera se ha discutido acerca del funcionamiento de la democracia, ¿no? Las noticias falsas elaboradas en el contexto ideológico político peruano. Claro, esto sería mucho más acertado. ¿Por qué? Porque esta alternativa comprende tanto lo que son las posturas izquierda o derecha, que en ambos textos, nos están señalando de una forma u otra que producen desinformación, englobando la postura del 2A en el 2B. Bien, tenemos adjetivo dorada, que connota, vamos a ver. O que Cuba solo era un burdel de los gringos, era el segundo país en nivel de vida de la TAM tras la Argentina dorada de esos años. Bien, por lo tanto, sería la Argentina dorada, o sea, la Argentina próspera, pues, ¿no? Con bastante auge económico, a diferencia de lo que vemos hoy en día, que pues ya Argentina, les recomiendo vacacionar en Argentina, ¿no? Porque están en crisis. 3. En el texto 2b el término producción, ¿qué cosa denota? A ver, esta agencia de la Policía Nacional es una de las principales responsables de la producción de noticias falsas. Inversión, creación, blasfemia, calvario, demostración. Mira, incluso solamente para ver vinculación entre palabras y el texto, creación va a ser la única acertada. Acá no hay mucho que dar vuelta. 4. Respecto a la postura hallada en el texto 2b, se puede inferir qué cosa. A ver. Teniendo en cuenta que en el 2b están culpando tanto derecha e izquierda de la desinformación. A ver. Respalda la hipótesis de un enemigo extranjero que estabilice el Perú. No, sino que te menciona eso como un ejemplo de qué cosas están mal. En última instancia, no está de acuerdo con las protestas políticas tenues, tampoco. Coincide en muchos puntos con los argumentos expuestos en el texto 2A. No niega que grupos de izquierda también puedan elaborar noticias falsas, acepta que los fake news se originaron en los primeros grupos de izquierda.
Ya. Ok, a ver. En la 4 podría de repente, podríamos encontrar vinculación con la C y con la D, ¿no? No obstante, coinciden muchos puntos. Si fuesen muchos puntos, se mencionaría de repente también como una especie de historia o de punto de dónde nació esto de las fake news y el por qué, ¿no? Sin embargo, no se está viendo eso, sino que te está hablando de forma general y es aceptando que ambos tienen la culpa. No niega que el grupo de izquierda también puedan elaborar noticias falsas. Esto sería el más indicado, ¿no? O sea, tanto uno como el otro. Pero en este caso, pues nos centramos también en que la izquierda es capaz de, no solamente la derecha, pues, ¿no? Bien, en la número 5 tenemos, si una persona dijera que los restaurantes les pertenecen a los mozos y los cocineros, ¿corroboraría la tesis descrita por el autor del texto B? No, el autor del texto B no te está hablando nada de eso. Además, el único que hace este juego de frases o de traída a la realidad versus la utopía que está plasmando ahí, sería el texto A. Por lo tanto, tendríamos que ver alguna respuesta que esté vinculada al texto A. Y la B nos dice, estarían las antípodas, o sea, estaría siendo contrario. A ver, estaría siendo lo contrario. O te está diciendo básicamente el antónimo. Sería el antónimo. Si no rechaza el argumento del autor el texto A. Y sí, pues no, Aldo lo que te dice que en realidad no es eso. No sería acá el dueño del restaurante, que mozo y cocinero. No tiene sentido. Bien, entonces estas serían las respuestas del texto. Uno sería la A, la 2 sería la E, 3D, 4D y 5 barco. Bien, ahora sí, dejamos un toque acá del texto 3. Unos minutos lo resolvemos igual. Y de ahí ya nos queda creo que solamente el texto en inglés, que está un poquito largo. Pero bueno. Era el texto sobre Hitler, ¿no? Una vez más, algo que muchos señalamos es que si Hitler hubieran dejado entrar a Bellas Artes, nada de esto hubiera ocurrido. Pero bueno, por eso, no sé, hasta ahorita no apareció ningún Hitler acá en Perú, porque en fin. Pero la Escuela de Bellas Artes tendría lo que decirnos. Bien, entonces nos quedamos acá en el texto 3.
Ok, chicos, a ver, vamos con el texto 3. Mis últimos 13 valientes que se quedan hasta tarde. Bien. A ver, los lingüistas y los filósofos del lenguaje suelen adoptar una perspectiva muy limitada de las funciones del lenguaje de la sociedad. Ya. Sí, esto. Ay. A ver, aunque reconocen frecuentemente que pueden usarse el lenguaje para llevar a cabo muchas funciones comunicativas. Por lo general dan por sentado que la función más importante es la de comunicar información. Así, Lyons observa que la noción de comunicación se utiliza para hablar de sentimientos, estados de ánimo y actitudes, para pasar a afirmar que él se interesará fundamentalmente en la transmisión deliberada de información proposicional o factual. Claro, ¿no? Acá ya entra un poco lo que sería la filosofía analítica. De modo similar, Bennett señala que parece que la comunicación supone fundamentalmente la voluntad de un hablante de informar a un oyente de algo o de incitar a la acción. Tú estás más o menos vinculado a la temática que se está tratando acá por Wittgenstein. Dentro de tu balotario en el curso de filosofía, hay un autor que se llama Wittgenstein donde te habla un poco acerca del lenguaje y que el lenguaje tiene diferentes errores que hacen que el ser humano pues precisamente los cometa al momento de darse uso del mismo. Y bueno, ¿no? Ya te van a explicar un poco en lo que consistirá su teoría, sobre qué puntos va a destripar de repente acerca del lenguaje, a qué va a enfatizar mucho más. Y nada, pues no, pero eso ya es todavía después. Eso ya lo conversas con tu profesor de filo. Llamaremos el lenguaje que se usa para transmitir información factual o proposicional. Ya, ok. Eso no, la función fáctica del lenguaje, ahí está, eso. Lenguaje primariamente descriptivo, y supondremos que con el lenguaje primariamente descriptivo lo que el hablante tiene como objetivo básico es la transmisión eficiente de información. Aquí también lo vinculas por tus funciones del lenguaje en sí. El lenguaje utilizado en tal situación está primariamente orientado al mensaje. Es importante que el receptor capte los detalles de la información correctamente. Así, si un policía da una dirección a un viajero, si un médico le dice a una enfermera cómo administrar una medicina a un paciente, si un casero hace una reclamación al seguro, si un dependiente explica las calidades relativas de dos tipos de lana o un científico describe un experimento, en cada caso lo que importa es que el hablante deje claro lo que dice o escribe. Se producirían consecuencias lamentables o incluso desastrosas en el mundo real si el receptor no entendiera correctamente el mensaje, ¿no? Bien, bueno, tu texto lo que te está mencionando es que el lenguaje de por sí es un tema que lo analiza no solamente desde el ámbito de la lingüística, sino también que por ahí el aspecto filosófico se inmiscuirá en su estudio. Por lo tanto, aquí lo que, bueno, ¿no? El texto está mencionando un poco es acerca de la función fáctica del lenguaje, ¿no? Que técnicamente este se debe de cumplir de forma correcta, porque como es lo más básico, es la transmisión de una información de forma descriptiva, pues tiene que darse de forma correcta. Pero recuerda que para que una persona te pueda comprender a la perfección lo que le estás mencionando, tiene que cumplirse ciertos requisitos, ¿no? Ya en elementos del lenguaje hemos visto que si no se emplea, por ejemplo, un mismo código, pues no se podrá. Si el contexto tampoco permite que tú puedas comunicar algo, pues tampoco será, pues, ¿no? Tú si vas a una discoteca a las 2 de la mañana no vas a estar queriéndole contar una historia a tu amiga porque sabes que la música va a estar alta, ¿te va a entender? No, solamente va a ver tus labios moviéndose mientras le estás contando algo cuando en realidad ni siquiera te va a escuchar, o sea, tienes que precisamente buscar qué contexto te permite a ti comunicar tus ideas de forma fluida, ¿ok? Listo. Entonces técnicamente es eso. A ver, ¿qué más por acá? Y claro, ¿no? Al final enfatizan mucho en el hecho de que si es que no se puede emitir correctamente un mensaje, o bueno, se emite el mensaje, pero si el receptor no lo comprende, ahí habría una consecuencia muy lamentable o desastrosa, ¿no? Recuerdo que en historia, por ahí de repente te van a mencionar, o ya te mencionaron, que hay casos donde en la guerra con Chile, si mal no me acuerdo, se dio, donde no se escuchó bien una indicación y creo que un personaje de la historia del Perú dio otra indicación que al final nos permitió a nosotros salir victoriosos en una batalla.
se dio una mala interpretación, o bueno, no se pudo escuchar, el receptor no entendió correctamente el mensaje, pues sí, pero lo bueno es que no hubo consecuencias negativas. Sin embargo, no siempre es de esa forma, pues, ¿no? Si es que no le entiendes a tu profesor de física, pues vas a morir en el ejercicio que tienes que hacer, pues, ¿no? Con la teoría que él te debe de proporcionar, por ejemplo. Entonces, así son las cosas. Bien, esto sería entonces por el texto 3. Ahora vamos a ver ya las preguntas. A ver, tenemos el texto de qué trata, una vez más. A ver, dame acá un segundo, por favor. Sí, dame acá un segundo. No, ya, a ver. Dame acá un segundo que se me mueva acá esto. Ya, bien. El texto trata sobre... A ver, ¿sobre qué? Bien, las funciones de lenguajes en una sociedad moderna poco receptiva. ¿Poco receptiva el mensaje? No, no es esto. No te están haciendo una crítica del por qué tú ya no comprendes indicaciones, sino que eso está mal. Bien. La peligrosidad de no captar correctamente los mensajes en diferentes lugares. Solamente esta advertencia o este temor está expresado en la parte final del texto. La crítica del lenguaje primariamente descriptivo por soslayar estados de ánimo no es que rechace, sino que no es lo que fundamentalmente se va a ver. Y eso no enmarca necesariamente una crítica, eso es lo que hay que tener en cuenta. Los tipos de lenguajes comunicativos entre quienes hacen filosofía y lingüística. No, no es que estén separándolo por campos incluso, sino que a los dos los están incluyendo dentro de un mismo esquema, que sería lo del análisis de la función fáctica del lenguaje. La predilección de lingüistas y filósofos por el lenguaje primariamente descriptivo. Claro, esto de acá sería. Una vez más, con el lenguaje primariamente descriptivo hacen referencia a lo fáctico. Fáctico o proposicional, que tendrá precisamente la función de describir una situación X. El adjetivo limitada que connota, a ver, en este caso te había dicho que limitada connota preferencia, pues, ¿no? Porque, a ver, justo acá está, creo que sí la tenía identificada, sí, ¿no? Los lingüistas y los filósofos del lenguaje suelen adoptar una perspectiva muy limitada de las funciones del lenguaje en la sociedad. O sea que cada uno tiene un campo de estudio dentro de una materia que al parecer solamente trata de una cosa, ¿no? En preferencias. 3. Es incompatible afirmar que las funciones del lenguaje, ¿cuál de todos ellos sería falso? ¿Son estudiadas por lingüistas en el texto escrito? Sí, tú sabes muy bien que los lingüistas no solamente se encargan de la oralidad, sino también de las grafías, o sea, cuando ya los escribes. Tienen una categoría informativa de los sentimientos. Claro, ¿no? O sea, sí hay una función que te habla sobre eso. ¿Puede tener una función comunicativa factual? Te están diciendo que sí. ¿Son desarrolladas desde la adolescencia tardía? ¿Qué tiene que ver acá la adolescencia tardía? Son estudiadas por lingüistas en el discurso oral también, porque precisamente son los lingüistas que se encargan tanto de lo que representa la oralidad como también lo escrito, ¿no? Pero no tiene nada que ver lo de la adolescencia tardía. En buena hora, si es que una pregunta sí aparece en su examen, porque ya tienen ahí 20 puntos regalados. 4. Se infiere que los filósofos del lenguaje se interesan en la semántica y la sintaxis del lenguaje. Claro, pues obviamente, por eso son lingüistas. Son docentes más rigurosos de la carrera de letras. Más rigurosos, no, ahí tendría bastantes cosas por señalar. Constantemente discuten con varios lingüistas actuales, o sea, sí, también. También analizan algunos rasgos funcionales del mismo. Claro, ¿no? Esto está un poco más de la mano con lo que te está diciendo el texto, por lo tanto sí. Solo investigan la esencia misma del lenguaje universal. La esencia, cuando hablamos de esencia o pureza o conceptos o que son madre, bases, no solamente implica la lingüística, sino también parte desde el aspecto filosófico y esto te sirve para todo. Bien, entonces la única de las tres opciones que en realidad están bien, pero tienen más vinculación con el texto sería la letra D, pues, aspecto funcional. Finalmente, 5 nos dice, en el lenguaje orientado al mensaje, si una persona no fuera receptiva, entonces, ¿qué pasaría? ¿Tendría una famosa lingüista funcional? ¿Sería una famosa lingüista funcional? No podría, pues, porque no entendería nada. Tendría problemas de comunicación, claro, obviamente, pues no, si tú como receptor no entiendes,
no vas a saber qué cosa te están mencionando y habría precisamente un problema de comunicación. Se convertiría en filósofo del lenguaje. Podría ser, no mentira, no, no puede. Comunicaría sus ideas claramente, no podría porque no está entendiendo nada. No se interesaría en el lenguaje. Falso, no tiene nada que ver. Por lo tanto, lo único que nos queda, incluso una vez más, por exclusión y por sentido y por lógica, por sentido común, sería la letra C. Bien, ahora sí ya nos queda solamente el texto en inglés, que repito nada más, en 4 minutos ya lo vamos viendo para terminar de una vez la clase.
Ok, chicos, ya finalmente, ya para que te vayas a almorzar y que seas feliz por fin, un fin de semana. Bueno, ni tan feliz, ¿no? Porque el examen de admisión básicamente será en marzo, ya para ti, creo. Marzo, primera o segunda semana. Así que, no sé, pues no pasarás Navidad lastimosamente con tu gorrito y con tu boletín estudiando. Bien. Lo bueno es que en habilidad verbal espero de verdad que no falles. En el resto de cursos no sé, pero en habilidad verbal espero que no seas tanto noto en fallar. Bien, a ver, ¿qué cosa nos está diciendo por acá el texto en inglés? Una vez más acerca de Hitler, ¿no? Le dice que nació, bueno, no en esta pequeña ciudad austriaca, que estaba cerca de la frontera con Alemania, ¿no? Hitler era hijo de Alois, no sé cómo se pronuncia, pero Hitler, un inspector de aduanas, por así decirlo. Su mamá, Clara, era prima segunda de su esposo y mucho más joven que él. Bueno, eso era común en diferentes lugares del mundo, ¿no? En esos tiempos, lo de casarse entre familia. Después porque salían raritos, pero bueno. Ella había servido como su doncella antes de casarse con él. Preocupante. El padre de Hitler era un hombre duro y exigente que no agradaba a su hijo, pero Clara era una madre cariñosa a quien Hitler adoraba. Curiosamente, ¿no? Él y su hermana Paula fueron los únicos dos de los 6 hijos de Clara que sobrevivieron a la infancia y fueron criados con 2 hermanastros del matrimonio anterior de su padre. En 1899, la familia de Hitler se mudó a un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Linz, o bueno, el pueblo de Linz. Cuando era niño, a Hitler le iba bien en la escuela y disfrutaba del arte, la poesía y la música. ¿Quién iba a decir que un ser, o bueno, no, una persona que expresa esta sensibilidad, pues, que bueno, ustedes saben cómo acabó? Bien, cuando era adolescente expresó su deseo de convertirse en artista, pero su padre no aprobó la idea. Claro, ¿no? En aquel entonces y hasta ahora sigue perpetuando un poco el hecho de que mi hijo no puede dedicarse a esas labores porque él es hombre y él no puede, pues él tiene que hacer cosas de hombres, tal como la Alemania de aquel entonces era demasiado conservadora y los roles de género eran demasiado establecidos. Pues no, a diferencia de, ya poco a poco se está viendo que hay un cambio en la sociedad, ¿no? El varón también puede dedicarse al arte, a la pintura, a la escultura, a la música, no solamente es la mujer, ¿no? También puede expresar sensibilidad. Bien. Hitler comenzó a rebelarse contra su padre y sus maestros y trabajó duro solo en las materias que le gustaban. La de siempre, pues no, cuando el niño no se le estimula bien, al final termina haciendo un desastre y solamente le pone un poco el foco hacia las cosas que le gustan. Pero recuerda que en tu vida no solamente vas a tener cosas que te gustan, sino también cosas que te estresan y es parte de eso. Más bien te ayuda a luchar precisamente contra las adversidades. En 1903, cuando Hitler tenía 14 años, murió su papá. Hitler convenció a su madre para que le permitiera dejar la escuela y pasó los siguientes 3 años deambulando por las calles de Linz, visitando la biblioteca, la ópera y el teatro. Desarrolló una pasión especial por la música del compositor Wagner, cuyas óperas estaban llenas de diosas y diosas de antiguas leyendas alemanas. Ok, aquí no se cuenta que lo rechazaron en la Escuela de Bellas Artes, pero ya más o menos, pues, si es que conoces un poco sobre la biografía de Hitler, eso pasó. Bien, entonces acá nos están hablando un poco, claro, no es una biografía, no es una primera parte antes de que ya venga toda la desgracia que corresponde a la Segunda Guerra Mundial, el plan político, su estadía en la cárcel, que consiste el Mein Kampf también y demás. Pero eso es una pequeña historia de cómo es que Hitler fue formado también, ¿no? Y qué influjo tiene, porque así seas una persona dedicada a las letras, si tienes un componente familiar que es así de conservador como el papá de Hitler, pues va a quedar traumas por ahí, quieras o no. Bien, ahora sí, vamos ya con las respuestas. Tenemos en el número 1, ¿cuál es el tema central, una vez más, del texto? ¿Cuál sería en este caso? La disfuncional familia de Hitler durante su niñez. Disfuncional, familia disfuncional, no, era una familia tradicional, más bien. A excepción, claro, ¿no? De los niños que eran del otro matrimonio, ¿no? Pero tenías mamá, papá, niños, así que disfuncional no era. El origen de... no, pues no tiene nada que ver esto.
El gusto del arte que Hitler desarrolló cuando era joven, podría ser. La mala relación entre Hitler con sus padres, solamente era con el papá, con la mamá no, la mamá la quería, por lo tanto no. Los regalos artísticos que Hitler recibió desde que nació, mentira, pues no, porque su papá no quería que se dedicara a las artes, no que sea hombrecito, por así decirlo. Bien, el único que nos queda, por sentido común, sería la letra C. 2. En el texto, la palabra harsh, ¿qué cosa denota? Bien, acá ya te había dicho yo de frente que la alternativa correcta era la letra A, severidad, ¿no? Incluso por acá, a ver dónde está acá harsh. No lo encuentro, pero nada, pues no, técnicamente está en la parte donde el papá pues le dice que no, sino que simplemente tiene que, acá está, ¿no? Pasa harsh, ahí está, el papá era no abusivo, pero sí era conservador y sí era muy recto. Y eso pues chocaba un poco con la forma de ver a Hitler. Bien, severidad. 3. Se puede inferir del texto que se puede inferir del texto. A ver, el ancestro de Hitler era judío, de Israel y Palestina. ¿Qué tiene que ver eso con que a Hitler le gustaba pintar nubecitas? No, pues no. La mamá de Hitler tuvo 4 niños antes del matrimonio. Antes del matrimonio, no, lo que te estaban diciendo es que solamente pudieron resistir, pudieron seguir con vida 2 de los 6 hermanos que habían, no que tuviera antes. Es más, quien tuvo hijos antes del matrimonio con la mamá de Hitler fue el papá, pues no, por eso es que 2 niños del matrimonio anterior vinieron a vivir con él. El arte era visto, claro, no por la gente de Alemania como una pérdida de tiempo. Ya podría ser, aunque Hitler fue educado claro, en casa con cuatro personas que lo ayudaran, pues, ¿no? Con 4 profesores, por así decirlo. Hitler, la hermana de Hitler se llamaba Paula, que después se convirtió en una, no tiene nada que ver. Bien, ahora, yo te había dicho que en la 3 era la letra D, pues, ¿no? ¿Y por qué no puede ser la C? Porque directamente no te están dando un juicio sobre el arte. Lo único que te están diciendo es que su papá no quería y punto, pero lo que tú, claro, no mucho más allá, lejano el texto, lo que puedes inferir es que el arte, pues no. Sin embargo, el que se ajusta un poco más es la letra D. ¿Y por qué hablamos de 4 personas que se encargan de la educación de Hitler? Porque te menciona que tiene 2 hermanos mayores de otro compromiso, que ellos también participan dentro tenía mamá y tenía papá, o sea, tenía 4 personas que lo instruyeran en casa. Su hermana no cuenta porque todavía era menor. Pues, ¿no? Bien, en la número 4, tienes no es compatible con la información, señalar que Hitler adoraba a su mamá y le gustaba el arte. Sí, no, se encargan precisamente de marcar un contraste muy fuerte entre la mamá y el papá, teniendo en cuenta que el papá pues no era muy severo, era muy duro con él. El papá de Hitler fue muy duro con su hijo, claro, ¿no? Obviamente, precisamente eso genera que Hitler se rebele contra él y que no quiera estar cerca de él, creo que lo vea como un elemento perjudicial. Hitler fue un muy buen estudiante cuando era niño. O sea, todo iba bien, ¿no? Hasta que pasó lo que pasó, que al final se volvió rebelde. Hitler tuvo 4 hermanos que no sobrevivieron. Sí, claro, precisamente te dice que murieron, ¿no? Y la infancia solamente la pasaron ellos 2, Hitler y su hermana, que lograron, pues, ¿no? Sobrevivir. La mamá de Hitler era una artista profesional. No, eso es lo que no te dicen en ningún momento en el texto, ¿no? ¿Cuál era la profesión de la mamá de Hitler? Lo más probable es que ella sea ama de casa, que era lo que usualmente se veía en la Alemania de aquel entonces, donde el papá era el que trabajaba, el papá estaba en una muy buena situación económica, así es que era un militar, trabajaba para el gobierno. Así, mientras que la mamá, pues obviamente se quedaba en casa con los niños, porque si no, también quién los educaba a ellos, ¿no? ¿Quién se hacía cargo de ellos? Muy difícil que una mujer trabaje en aquel entonces.
5. Pero ya estaba dándose el movimiento feminista, ojo, que estaba pidiendo que la mujer precisamente se, no sé, incluyera a la mujer dentro de lo que sería el trabajo, porque si se moría el esposo en la fábrica, ¿quién iba a cargar con los niños? La mujer no podía, pues es que no era instruida. Bien, pero eso es otra cosa. 5. Si el papá de Hitler no se hubiese opuesto a que precisamente su hijo desarrollara esta sensibilidad por el arte, ¿qué hubiera pasado? A ver, ¿no hubiera muerto de repente en la casa? Los hermanos de Hitler lo hubieran apoyado también. Su mamá se hubiese opuesto a este gusto. Hitler pudo haber ganado la Primera Guerra Mundial o Hitler probablemente no se hubiese rebelado. Ya. Precisamente en la parte final de tu texto lo que te mencionan es que cuando el papá le dice que no, ante la idea que tenía Hitler de querer desarrollarse un poco más en este campo, que es más sensible, vinculado a lo que es el arte, la poesía y la música, cuando su papá le dice no molestes, es ahí donde existe un cambio dentro de la misma psicología del adolescente, y teniendo en cuenta que es un adolescente ya de por sí, si aunque le digas que sí o que no, se vuelven locos. En este caso, pues lo que pasó es que se rebeló y dijo, ¿sabes qué? No me interesa lo que me estén dictando, solamente me voy a quedar con los cursos que me gustan. Por lo que eso se interpreta como que se dio una especie de rebeldía, ¿no? Así que sería entonces la letra, por esa razón sería la letra E. Y bien, entonces chicos, estas son las 5 claves del último texto. Ya faltan 2 minutos, creo. A ver, ¿cuánto falta? Sí, ya falta casi 1 minuto. Ya en 10 segundos, ya. En 10 segundos, ya serán 1:29 y nada, pues no creo que ya de por sí la otra semana, a ver. La otra semana no sé si habrá clase. Tengo que preguntar, pero si en caso que no, bueno, tuki tuki tuki. Cantan el burrito sabanero, por favor. Y nada, chicos, tengan una muy bonita Navidad. Si es que no hay clase el lunes, manifestemos. Y nada, disfruten su Navidad, relájense un poquito, 24, 25. Y de ahí de nuevo con todo, chicos, no se tiren al abandono, por favor. Recuerda que mientras que tú estás que celebras y sigues comiendo tu pavo recalentado el 26, 27, 28, tirado en tu cama, hay alguien que está que se esfuerza por querer estudiar y va a tu misma carrera. Ok, listo. Entonces, nada chicos, creo que esto ya sería todo. Vamos abandonando la reunión, creo ya. En 13 segundos, creo. A ver. Ya, ahora sí, listo chicos. Entonces nos vemos, manifestemos pasando Navidad. Ok, cuídense, estudien, tomen chocolatito y para. Chao chicos, cuídense.